Nosotros como matrimonios decidimos ver los problemas como oportunidad de crecimiento. ¿Ya están listos? Pues ya, ya. Tienes que prender su micrófono. Su micro. Ahora sí enciendan su micrófono. Micrófono encendido. Aquí está Gaby. Tú vas allá. Ya pongan la música. Ya están ahí. Ya comenzó el video. Sí, que pongan la música. Ya lo voy a prender. Tú no hables. Tú tampoco hables. Ya no, te digo. No me lo dejes aquí. Ya que prendan su música. La música. Está ocupado. Para que desmanteling. Bien, gracias a Dios. Sí, sí, claro. Sí, apaguen su micrófono nada más. Buenas noches, estimados matrimonios. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestra última sesión de este año. Con esta sesión concluimos el ciclo de un año que hemos venido realizando el día de hoy concluimos con un tema también muy importante,
A nombre de la Casa de la Familia, a nombre de los integrantes que formamos el grupo coordinador del grupo de matrimonios con problemas, les damos las gracias por habernos permitido llevar estas transmisiones virtuales. También a aquellos que tuvieron la oportunidad antes de que ocurriera esta pandemia, acudir a la Casa de la Familia. También le damos las gracias y esperamos que todo lo que hemos realizado hasta el momento sea de beneficio para su relación conyugal y para su matrimonio. El próximo 9 de agosto vamos a dar inicio con la jornada para las familias y así daremos inicio al nuevo ciclo, al nuevo curso para matrimonios. Es importante también y los invitamos a que, aunque vamos a hacer una breve pausa, los invitamos a que sigan visitando la página. Nosotros sabemos que hay muchos matrimonios que se han ido incorporando. Entonces, si ustedes entran en la parte de sesiones, van a encontrar todas las pláticas que se empezaron a dar a raíz de la pandemia, que fue más o menos como por marzo, si no mal recuerdo, marzo, abril. Entonces, recuerden que están grabadas. De verdad, es una riqueza espiritual que nosotros como matrimonio damos testimonio que nos ha funcionado. Por eso ahorita que mi esposo se acercaba, le digo, hazte para allá porque aquí estamos dando la espalda aquí a nuestro altar, aquí está la Sagrada Familia, aquí tenemos la palabra de Dios. Entonces siempre debe ser así. Matrimonio es esposo, Dios y uno como esposo. Entonces, insisto, aunque hagamos una breve pausa, los invitamos a que visiten la página. Ahí van a encontrar oraciones, van a encontrar ligas también de otras prédicas que hablan del matrimonio y que nos van a ayudar. Hay oraciones. Entonces, ahorita, el día 31 de julio, va a ser lo que es, se va a dar el fin de nuestro curso con una Eucaristía. Vamos a mandarles también ahí el flyer, la invitación, para que nos acompañen, ya que nuestro presbítero, el padre Mariano Montes Huerta, nos va a dar un tema muy importante de fe y esperanza. Y posterior vamos a tener un pequeño concierto y finalizamos con lo que es nuestra Eucaristía. Entonces, estén muy atentos, los invitamos a que sigan visitándonos para que sigamos nosotros creciendo en nuestro matrimonio, ¿de acuerdo? El tema de hoy, nuestra ponente Rebeca Conde, si recordarán, hace 15, 20 días estuvo con nosotros, pero por la renovación de las promesas, pues ya no pudimos continuar, pero el día de hoy va a platicarnos del tema resiliencia. Hay muchos que me dicen, a mí no hemos escuchado ese término, hay muchos que sí. Entonces los invitamos a que no se separen, que nos sintonicen y que por favor pongamos mucha atención para que nos ayude para nuestro crecimiento personal y también en nuestro matrimonio. Y entonces, Rebe, vamos a comenzar con una pequeña oración y te cedemos totalmente las cámaras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición del hogar. Felices los que temen al Señor y siguen en su camino. Comerás del trabajo de tus manos, que la suerte y la dicha te acompañen. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos en torno de tu mesa. Miren cómo será bendito el hombre que respeta al Señor. Que te bendiga Dios de Sión mientras dure tu vida. Y puedas tú ver a Jerusalén gozando en su grandeza. Y también a los hijos de tus hijos tengan paz, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, María Santísima, nos dirigimos como intercesora y Madre nuestra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Pues bienvenidos y adelante, Rebe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un gusto poder compartir estos momentos en esta época que es difícil y el tema pues viene muy apropiado. Se llama resiliencia. Como bien decían, quizá es un tema que no, una palabra nueva dentro del vocabulario, pero lo que en sí es la resiliencia, yo creo que todos lo conocemos.
Me gustaría empezar con este pensamiento de Isaac Dinesen. Dice, los tiempos difíciles me han ayudado a comprender mejor lo infinitamente rica y hermosa que es la vida en todos los sentidos y a reconocer que muchas cosas que nos preocupan no tienen absolutamente ninguna importancia. Y yo creo que esta es la realidad que estamos viviendo a raíz de esta pandemia. Este frenarnos en nuestro afán de vida, en nuestro afán de tener, en nuestro afán de ser los primeros, en esa confusión de en lugar de compartir, estamos continuamente compitiendo, nos ha hecho descubrirnos, tocar nuestra interioridad y además nos ha demostrado que hay muchas cosas por las que nosotros trabajábamos, nos esforzábamos y poníamos todo nuestro interés, realmente no tienen importancia, porque hoy que no podemos salir ni al cine, ni al café, ni con las amigas, pues no nos pasa nada, seguimos exactamente igual. Entonces, yo creo que este tema de la resiliencia también nos da esa pauta de pensar y de revalorar todo lo que es nuestra vida. Y sí, este pensamiento me gustó, se los voy a repetir. Dice, los tiempos difíciles me han ayudado a comprender mejor lo infinitamente rica y hermosa que es la vida en todos los sentidos y a reconocer que muchas cosas que nos preocupan no tienen absolutamente ninguna importancia. Nuestra realidad. A lo largo de nuestra vida siempre hemos presentado situaciones críticas, situaciones sorpresivamente a veces desagradables. Hoy con el COVID hemos experimentado incertidumbre, enojo, miedo, agotamiento, pérdidas. Pérdidas desde pérdida de una estabilidad emocional, pérdida de quizá de lugar de trabajo, porque ya no vamos a la oficina, nos quedamos en casa y lamentablemente también de pérdidas de vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo recuperarnos en lo personal y en lo familiar? Pues esto es parte de nuestra naturaleza. Por naturaleza somos resilientes, pero en sí, ¿qué quiere decir resilientes? Es una palabra que se oye muy sofisticada, pero les aseguro que todos hemos experimentado esta resiliencia. La definición viene del latín resilio, del prefijo re, que quiere decir repetición, y el verbo saliere. Es la acción de saltar para atrás. Literalmente significa rebotar o volver atrás de modo reiterativo. En esencia, es la capacidad de adaptarse, sobreponerse y recuperarse exitosamente frente a la adversidad y desarrollar nuevas competencias. Esta imagen me gusta mucho para representar a la resiliencia, porque al ver esta tierra tan árida hasta resquebrajada, no podríamos como pensar que de allí iba a nacer una flor tan linda que engalana esta tierra. O como está aquí, esa resiliencia que hace sacar a esta hormiga esa fortaleza de soportar un peso mayor al que ella misma tiene. Vamos, si eso se da en la naturaleza, tanto en la naturaleza vegetal como en la naturaleza animal, ¿tienen idea de todo lo que se puede vivir a través de la resiliencia como personas? Entraremos más de lleno. ¿Qué es en sí la resiliencia? Bueno, ya dijimos que es la capacidad de soportar, de adaptarse y de salir reforzados ante una situación. El término resiliencia verdaderamente nace de la metalurgia y también, desde luego, de la ingeniería. En la metalurgia nos dice que es la capacidad de los metales de contraerse, dilatarse y recuperar su estructura interna. Nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos la fábrica de Ilsa, donde hacen todo lo que son los aceros, que los licúan a que quede todo ese acero así líquido y lo ponen en los moldes para hacer las traves, para hacer los diferentes elementos que ellos manejan. Y cuando se enfrían, vuelve a tener esa misma solidez, esa misma resistencia.
parecería que ese hierro tan fuerte pierde toda su estabilidad, pero pasado un tiempo vuelve a tener exactamente la misma resistencia y quizá mejor porque tiene una estructura, un molde, una forma. Esto también se utiliza el término, por lo tanto, en todo lo que es la ingeniería. En la ingeniería, las vigas son esas partes que soportan el peso sin quebrarse. Se pudiera decir que esas vigas son resilientes porque tienen esa capacidad de soportar sin quebrarse. El término también se da en el campo de la psicología. Y al hablar de la psicología estamos hablando propiamente de la persona. Y esto aquí como que se abre en un ámbito verdaderamente importante, porque no se puede cuantificar y definir tan fácilmente como en la naturaleza o como en la ingeniería o como en la metalurgia. ¿Por qué? Porque la persona es un don y misterio y como tal siempre va a descubrir las capacidades que son más de las que normalmente piensa que tenemos. Y eso lo podemos ver a veces ante una situación difícil que nos creemos incapaces de sobreponernos, lo logramos con una facilidad que decimos, ¿qué pasó? Yo pensé que iba a ser más difícil, que iba a ser más complicado y realmente estuvo sencillo. Entonces, en el ámbito de la psicología podríamos decir que es esa capacidad de afrontar eventos estresantes, superarlos y seguir desarrollándonos, reorganizándonos en nuestra vida. Pero sobre todo, lo más importante no es solamente la capacidad de afrontar eventos estresantes y superarlos, sino que todo ese enfrentamiento, toda esa posibilidad que nos marca esa crisis, esta situación difícil, nos da también la posibilidad de crecer, de tocar esa interioridad y de crecer. Y otra cosa que me parece sensacional es que cuando hablamos de resiliencia, y sobre todo que es uno de los elementos que se aprenden en la familia, la resiliencia se aprende en familia, se vive en familia y se fortalece en la familia. Por lo tanto, una persona resiliente hace que en su entorno también se viva esa resiliencia. Además de afrontar, de cruzar, de salir de esa situación de crisis, verdaderamente estamos también aprendiendo una nueva lección de vida que nos fortalece impresionantemente. Y eso nos permite tener una proyección al futuro a pesar de los eventos imprevistos, dolorosos, que lleguen a desestabilizar nuestra vida. Es impresionante, por ejemplo, como amas de casa, cuando hemos tenido situaciones difíciles, por ejemplo, que el marido tiene un recorte de salario y tenemos menos percepción económica, esa capacidad de resiliencia nos hace tener incluso la creatividad para crear nuevas recetas utilizando pequeños elementos que nos van quedando de la comida, del mercado, y nos volvemos creativos, resilientes. Por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos está enfermo, esa resiliencia nos da esa capacidad de resistir, de no sentir ni siquiera el cansancio. Nos tienen que recordar, oye, descansa un rato para que tengas fuerza, pero esa naturaleza de darnos, de salir adelante ante la crisis, es propia del ser humano, es propia de la naturaleza. La resiliencia en lo psicológico es precisamente esa capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Por eso aquí puse lo de una esponja. Imagínense que esta es nuestra vida normal y de repente se aparece el COVID, la pandemia que ha inundado todo el mundo y parece que nos aprieta y parece que nos acaba, pero pasando esto se suelta y naturalmente la esponja vuelve a tener la misma forma, la misma capacidad, la misma naturaleza.
esa es una analogía de lo que pasa realmente en este proceso resiliente. Pero a diferencia de una esponja, nosotros como personas aprendemos de esa experiencia para ser más y mejores personas. Pero eso depende de nosotros. Por eso les digo, no es solo es afrontar situaciones difíciles, sino salir fortalecidos, convirtiéndonos en personas más fuertes que antes, con una experiencia que nos da herramientas para la vida. Incluso desde las neurociencias, las personas más resilientes se dice que son las que tienen armonía emocional. De ahí que es muy importante aprender a conocernos, a tocar nuestra interioridad para saber justamente gestionar, conocer, aceptar esas emociones. La resiliencia surge ante situaciones extremas, siempre va a ser ante situaciones extremas, causando frustración, inseguridad, desorientación, incertidumbre. Situaciones todas que hemos vivido y que estamos viviendo por la pandemia. Y a esta lista le pudiéramos aumentar enojo, miedo, angustia, o sea, todo lo que emocionalmente desata una situación extrema, eso es lo que vivimos. Y la resiliencia es esa capacidad que nos da la posibilidad de afrontar, de cruzar y de salir fortalecidos. Lo interesante que como familia, que como pareja, nosotros podemos aprender de esta experiencia y dar lecciones de vida a nuestros hijos, porque en sí el evento no tiene un significado. El significado se lo damos nosotros. En el caso de la pandemia, es el significado que le doy yo. ¿Qué significa para mí tener esta pandemia? Estar 24/7 en casa con papá y mamá. Y eso entonces pudiera decir, entonces hay más tensión, más gritos, agresiones, porque pues no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo todos juntos. Bueno, ahí es el momento de aprender y de ejercitar la resiliencia y la posibilidad de que como padres aprendamos a dirigir y a orientar la vida de nuestros hijos. Porque ante esta pandemia, nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos que ante situaciones críticas voy a hacer un cúmulo de reacciones que hay que hacer, hay que cuidar, hay que vigilar, hay que tener un miedo pero controlado, o más bien puedo darle otro significado, ver a las personas, valorarlas por lo que son y trabajar conjuntamente con objetivos muy concretos, dando significado incluso a lo que es la misma pandemia. ¿Cómo ser más resilientes? Esta sería la siguiente pregunta. Bueno, pues hay que recordar que la resiliencia, aunque es parte de nuestra naturaleza, se aprende. Y se aprende desde que estamos chiquitos. Lo aprendemos en el seno materno prácticamente. Y de ahí pasamos al seno familiar. La primera persona que habló sobre la resiliencia justamente fue John Bowlby. Y él habla justamente del apego. El apego es ese vínculo que se da entre madre e hijo desde que está en el seno materno y después a través de la lactancia. Y así constantemente durante la vida hasta los 6 años, que es la fundación del apego más fuerte. A veces la madre no puede ser como el cuidador primario, el responsable por los trabajos y se tiene que recurrir a una persona que haga las veces de cuidador, de tutor. Y muchas veces son las tías, las abuelas o incluso en las guarderías. Bueno, pues las personas que cuidan a ese pequeñito son las personas que van a fundamentar ese apego, según nos dice John Bowlby. Más tarde, otro de los autores importantes es Boris Cyrulnik. Él es un francés que habla estrictamente sobre la resiliencia, que parte fundamentalmente de ese sentido de apego que se tuvo desde la infancia, pero no es determinante. Y aquí vuelvo a remarcar,
La persona somos un don y misterio y somos más de lo que hacemos, más de lo que pensamos. Ese misterio que solamente se puede entender a la luz de ser criaturas de Dios inmensamente amadas desde toda la eternidad. Ante la resiliencia, es importante aprender a mirar desde la esperanza. La realidad puede ser difícil, caótica, catastrófica, que parece que no tiene salida, pero esa mirada de esperanza es importante no perderla, porque siempre después de una noche oscura aparece el sol. Todo pasa y los malos momentos también pasan. Entonces es importante que aprendamos a tener esa mirada de esperanza para tener incluso otra actitud ante la vida. Y no es una mirada de esperanza como muy fuera de la realidad, como muy fantasiosa, como negando la realidad. No, no se trata de eso. No se trata de negar la realidad, ni siquiera de cambiarla. Simplemente es verla objetivamente. Esta es la realidad. Hoy vivimos una pandemia donde pues ha pesado a todos, tanto a nuestros hijos por sus graduaciones, sus viajes de graduaciones, quizá los novios que se iban a casar, los viajes de vacaciones, o sea, muchos sueños, muchos planes se quedaron en suspenso. No voy a cambiar esa realidad. No voy a cambiar incluso las partes dolorosas de las pérdidas de nuestros seres queridos, pero lo que sí se trata es que mi actitud ante esa realidad sea diferente, con una mirada de esperanza, porque así se cambia todo el entorno. Al tener esa mirada de esperanza, mi actitud cambia. ¿Y por qué cambia? Porque justamente toco mi interioridad que me permite tener otra perspectiva de la vida. Si me quedara yo en negar la realidad o querer cambiarla, verdaderamente me volvería como loca, porque hay muchas cosas que no están en nuestras manos cambiarlas. Es interesante, por ejemplo, cómo en Japón, como signo quiere decir peligro más oportunidad. Y esto es lo que viene significando la palabra crisis. Para los japoneses, y en general para el Oriente, las crisis son peligros y oportunidades. Pero sobre todo, peligro porque es inminente lo que se está viviendo. Y quisiera comentarles rápidamente, en Japón, como ustedes saben, tienen un clima monzónico y entonces a veces los monzones llegan, que son lluvias muy, muy fuertes, que arrasan con todo, son sujetos de tsunamis, son sujetos de muchas cuestiones, fenómenos naturales. El pasado tsunami que tuvo Japón fue como por el 2005 más o menos, que devastó todo Japón. Entonces sí hubo un peligro, pero también tuvieron esa oportunidad y es increíble cómo los japoneses en poco tiempo, esa crisis que tuvieron ante la devastación de su país, se levantaron porque fueron resilientes y, como les dije desde un principio, la resiliencia no es particular, no es individual. La resiliencia habla de vínculos, habla de solidaridad y por eso salieron adelante. Creo que con estos ejemplos espero que vaya explicando claramente lo que es la resiliencia. Sí me gustaría que si tuvieran dudas, por favor, me las escribieran. De todas formas, al final voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Como ya les venía diciendo, la resiliencia se aprende y se construye desde la familia, pero es importante tener una mirada de esperanza y una mirada de creatividad, porque ante un problema yo puedo educar a mi hijo para resolver un problema y entonces voy a ver lo útil, lo eficaz, lo eficiente, o más bien puedo ver como una oportunidad de educar para la vida. Y esta imagen me pareció sensacional. Tienen que pasar los bultos. Y aquí estoy representando, bueno, yo no hice la imagen desde luego, quiero significar con esto que es el resolver un problema.
está aquí resolviendo un problema, mover bultos. Y aquí una persona mayor con una mano lleva 4 bultos más, pero está utilizando esa creatividad, esa iniciativa, esa actitud y está enseñando a educar a la vida. Entonces, vean la diferencia de lo que nos permite hacer la resiliencia, la oportunidad de crecer y de ser mejores, la oportunidad de abrir nuestra creatividad y sobre todo de abrirnos al encuentro con el otro, porque eso finalmente también es resiliencia. La resiliencia, por tanto, es la oportunidad de educar y de crecer en familia. Algunos piensan ante estas situaciones que lo más importante es resolver los problemas, lo que se viene al día, rápido. Vamos a resolver cómo vamos a tener las clases, qué lugar voy a tener yo para trabajar, no sé, una serie de cosas que vamos viviendo en la cotidianidad. Y ya después educaremos, para eso está la escuela. Error. Yo creo que eso es uno de los más graves errores que hemos cometido como padres. La educación está en primera instancia como responsabilidad y derecho de los padres. Y hay cosas que la escuela no puede enseñar tan directa y tan sabiamente como los padres, como es la educación para la vida. Y en este momento, este momento de pandemia nos está brindando esa oportunidad. Porque si nosotros postergamos el solucionar problemas y el postergar el educar para la vida, la verdad es que lo que no hagamos ahorita no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces decimos, bueno, incluso hasta en cuestiones de manualidades, ay, el suéter que le voy a hacer a mi hija, ay, sí, pero luego, para la Navidad, ¿cuántas Navidades ahí está guardado y no lo hemos terminado? Entonces, es importante que tengamos claro hacia dónde vamos y hacer las cosas. La resiliencia se desarrolla, por tanto, en base a objetivos claros. Y este objetivo claro, me atrevo a sugerirles que sea el encuentro con el otro, el fortalecernos como personas, como pareja, como familia, tener claros los límites, tener claras las funciones de cada quien en casa. También se fundamenta y se puede desarrollar en la autoría, en el ser autores de actos y en esa corresponsabilidad de las acciones de todos y cada uno de los miembros de la familia. Porque a veces como mamá pensamos que nosotros somos las que tenemos que hacer todo, que tender la cama, que lavar los trastes, que hacer la comida, que lavar, que planchar y aparte nuestro trabajo profesional. ¿Y qué les dejamos a nuestros hijos? ¿Cómo los educamos en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito de la gratuidad, en el ámbito del orden, en el ámbito de servicio? Ahorita es el momento, ahorita. Y entonces es momento de sentarnos en familia y decir, esto es lo que hay en casa, ¿quién quiere hacer algo? O sea, escojan lo que cada quien quiera hacer y si no se deciden, bueno, mira, yo veo que a ti te gusta el orden. ¿Cómo ves si tú te encargas del orden de tu cuarto y puedes ayudar a tu hermano menor en el de sus juguetes? No sé, pero lo interesante no nada más es que como padres nosotros demos órdenes, sino que verdaderamente se haga una integración familiar donde mutuamente nos comuniquemos, crezcamos en confianza, no en seguridad. Y ahorita les voy a decir cuál es la diferencia y que demos la oportunidad de los hijos también nos den esas enseñanzas de vida. Y eso lo estamos viviendo hoy. Hoy, gracias a los hijos, es que nos podemos conectar por internet, subir las redes sociales, estar en YouTube, estar en Instagram, porque no es que seamos tontos, y eso quiero aclararlo. Nosotros tenemos otra educación, otra formación, estamos aprendiendo y ahorita nuestros mejores maestros son nuestros hijos. A ese tipo de autoría yo me refiero, al darles la oportunidad de que ellos también sean corresponsables desde su propia realidad. ¿Qué les decía de la seguridad y de la confianza? La seguridad
es algo que me afianza a mí. Por decirlo, si yo quisiera tener, si yo fuera educadora, si yo fuera maestra, voy a tener la seguridad de que ante el concurso de la SEP, por decirlo así, mis alumnos sean los mejores. Y entonces voy a planear, voy a ordenar y voy a estar tras ellos enseñándoles, pero es como si fuera una instrucción, casi, casi. 2 por 2, 4, y del área que sea de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy poniendo incluso hasta rígida y exigente? Porque quiero la seguridad de que pasen. Y eso nos pasa también cuando educamos a nuestros hijos, cuando los estamos acompañando a estudiar. Y la confianza es otra cosa, es darles precisamente esa autoría, esa confianza de que ellos pueden, de que ellos son capaces de hacerlo a su manera. Y lo vemos, ellos pueden con una facilidad y una rapidez hacer una presentación de PowerPoint, ponerle movimiento, subir, bajar. Lo que nosotros podremos hacer en 1 hora, quizá ellos lo hacen, sin exagerar, en 15 minutos. Entonces, esa es la confianza que es importante aprendamos a darles a nuestros hijos, incluso a darnos a nosotros y a darle a nuestra pareja, a darle a nuestro esposo, a nuestra esposa. Finalmente, la resiliencia se va a acrecentar con el acompañamiento a los hijos, porque esta autoría no quiere decir que, ok, tú encárgate de esto y te abandono, pero tampoco es una sobreprotección, porque los extremos son malos, sino más bien es viviendo la experiencia de la confianza en casa. Y la confianza implica ese diálogo abierto, que no juzga, que no critica, que no está así como en alta tensión para decir, te lo dije, pero si tú nunca me haces caso, porque somos expertos en eso. O a veces llega nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo y nos platica, fíjate que me pasó esto y nos platica todo. Y en lugar a veces de escuchar, estamos pensando, haciendo un análisis como si fuéramos máquinas. Sí, pero si esto ya se lo había dicho desde antes y claro, no me hizo caso. Y de esto pues también yo tenía la razón y se lo dije. Pero realmente lo estás escuchando y cuando termina, que ni siquiera derivó en lo que tú estás concluyendo, ya lo estás juzgando, etiquetando, regañando, dándole consejos. Y eso es una sobreprotección. O la otro extremo es, sí, hombre, háblame, y aquí estoy yo con mi celular. Sí, te estoy poniendo atención. No, es un acompañamiento donde la confianza se prive y donde lo más importante sea la persona. Sea la persona porque les vuelvo a decir, somos don y misterio. Y podremos equivocarnos, sí, no una, sino muchísimas veces, pero somos más que la equivocación. Y junto con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, fundados claramente en ese amor que construimos día a día, es como aprendemos la resiliencia. Y eso va a depender también del significado que yo le doy ante los eventos críticos, ante los eventos sorpresivos que la vida de repente me sorprende. ¿Todo bien hasta aquí? Seguimos. ¿En qué función basas tú tu resiliencia? ¿En función de qué basas tu resiliencia? Sacar adelante lo importante, es decir, lo valioso, o en las urgencias, es decir, lo útil. Si lo más importante para ti es lo urgente, que quede limpia la casa, que la comida esté lista, que todo esté en orden, no sé, pero no me importa lo que pienses ni lo que creas, tú lo haces porque lo haces. Entonces, ahí estamos dándole más importancia a la urgencia, a lo útil, pero estamos delegando, estamos haciendo a un lado a la persona. Con esa acción, con esa actitud, estamos enseñando que ante las crisis somos un cúmulo de emociones, se vive la tragedia, una alta tensión emocional y yo no valgo nada, porque yo soy inútil, porque por mí lo han hecho, porque sin decírmelo me han dicho que soy incapaz de. O
estoy fundando mi resiliencia en lo valioso. Es decir, en ese valor que tengo al ver a mi hijo, al ver a mi esposa, al ver a mi esposo y darle todo el sentido que tiene. Que a veces sí me podrán decir, es que a veces hay prisas, tenemos que hacer esto y el otro y no entiende, no ve mi ritmo. A ver, yo aquí les invitaría a decir, ¿no entiende? Yo creo que todos entendemos, pero quizá los ritmos son diferentes. Y antes de decir no entiende, mi pregunta sería para ti, papá o mamá. ¿Te has dedicado con un tiempo tranquilamente explicándole lo que van a hacer? ¿Comentaron el proyecto, el plan a realizar? ¿Le dieron lo que él tenía que hacer? ¿Se lo especificaron concretamente? Y decirle la importancia de su participación y de que tendría que estar a determinada hora. Si no lo hiciste, pues no puedes exigir eficacia y eficiencia, porque si no lo hiciste, pues no somos sabios, no tenemos bolas de cristales, no somos adivinos, no leemos el pensamiento, ni como esposas, ni como esposos, ni como hijos, ni como padres. Entonces es importante hablar. Como ven, otro de los elementos importantes a considerar en la resiliencia que está dentro de la confianza es el diálogo. Si tú te centras en lo valioso, llegará lo útil. Pero si tú te centras en lo útil, nunca va a llegar lo valioso. Porque lo valioso, ante cualquier circunstancia crítica de la vida, es la persona, no lo que se está haciendo alrededor. Siempre será la persona, siempre será la pareja, la familia. Y en este momento, les vuelvo a repetir, la pandemia nos está brindando la oportunidad de crecer como persona, como pareja y como familia. Porque a veces pensamos que la pareja es importantísima, claro que es importante, es el pilar que sostiene a la casa, a esa iglesia doméstica. Pero no somos solamente lo más importante. Dentro de la familia, dentro de la pareja, están los hijos y todos formamos esta familia, todos integramos esta iglesia doméstica. Por lo tanto, lo que aprendemos a todos nos importa. Somos un sistema y en un sistema, si algo funciona mal, todo funciona mal, pero si algo funciona bien, todos funcionan bien. De ahí que es importante integrarnos en este crecimiento todos. ¿En qué función? ¿En función de qué fundas tú tu resiliencia? En pensar, ¿a mi vida le falta algo o en mi vida lo tengo todo? Y esta es una pregunta, me parece, que en esta época ha sido como parteaguas, porque a veces hemos pensado, como decía en el primer pensamiento, que la vida me ha enseñado de las cosas importantes y a través de esta vida descubro que cosas que creía importantes no lo son. Hoy que estás 24/7 o más, o quizá no tanto, pero porque tengas que trabajar, pero que estás disfrutando más de tu familia, de tus hijos, ¿realmente estás valorando esto? ¿Estás valorando este factor que te enriquece como persona, que te enriquece en este valor de la resiliencia? Porque la resiliencia, pues materialmente en la naturaleza se ve, pero la resiliencia en lo humano son aquellas cosas que se guardan en el corazón y que nos quedan como lecciones de vida, en el valorar el sentido de mi esposa, el trabajo de mis hijos, la existencia de mis padres, la convivencia familiar, el que hoy podemos jugar tranquilamente, el que hoy no nos preocupa vestirnos así o asado para que el vecino, la parienta o alguien nos vea y que nos critique. Hoy tenemos la oportunidad de reencontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Fíjense bien, este es una escala más o menos del desarrollo de la resiliencia. El eje X es el nivel de bienestar y el eje Y nos va a marcar la situación inicial, el evento estresante
y el tiempo. Ante un nivel de bienestar que viene continuo, que viene más o menos constante, se da un evento estresante. Llámenle lo que quieran, la enfermedad de alguien, la pérdida del trabajo, como hoy que vivimos la pandemia. Podemos tener tres respuestas. Una, que ante esta situación diga, este es un verdadero problema, no puedo salir de aquí, no veo la solución, todo está perdido. Y entonces se empieza a ver una decadencia que con el tiempo, si no se atiende, podemos caer en una etapa depresiva. O bien, hay quien ante el evento estresante empieza una lucha, una resistencia fuerte. No, pues está así, yo voy en contra, así es como lucha de titanes, diría yo. Si tengo una fuerza A, yo le hago una fuerza B y a ver quién lucha. Pero esta trayectoria resistente no logra absolutamente nada y al final es un cansancio, un agotamiento que ni siquiera me permite disfrutar de la vida. La opción que nos marca el desarrollo de la resiliencia es que ante un evento estresante, sí se viene una curva pues de crisis, pero ese aspecto de resiliencia me hace pasar la resistencia, se genera la creatividad, me fortalece como persona y salgo adelante. Y como les digo, no como persona individual, sino también como persona en sociedad, en familia. La familia es el ADN de la sociedad. Si nosotros no aprendemos a ser solidarios, si no nos interesamos en familia los unos por los otros, que no nos sorprenda la sociedad que tenemos hoy, donde se están discutiendo el que se va a avalar el aborto a nivel nacional y cuántos dicen, ay, y se pasan la noticia y no hacen nada. Pero pues si eso lo viví también en mi casa, ¿qué espero en respuesta a las cuestiones que la sociedad me pide? ¿Cómo ser más resilientes? Volvemos a lo mismo. Marquemos objetivos a corto plazo. Lo que ustedes quieran, cada familia, cada persona tiene objetivos, tiene metas, tiene una vida en común y sabe cuáles son sus necesidades. Cuidarnos más y mejor. Porque ciertamente somos seres de alma y cuerpo, somos don y misterio, pero así como alimentamos nuestro cuerpo físicamente con alimentos sanos y nutritivos, que incluye también nuestra hidratación, nuestro ejercicio físico, el aspecto emocional, espiritualmente también es importante que lo fortalezcamos a través de la oración. La oración en familia es un arma muy fuerte que en estos tiempos es vital. A veces a los pequeños se les hace muy difícil rezar el rosario completo. Yo les puedo decir que cuando mis hijos eran pequeños, pues lo rezábamos sí, sin problema alguno, porque no depende de ellos, depende de mi actitud. Por eso les digo, es a través de la vida y a través de la actitud personal, como familia, como pareja primeramente, es como yo le enseño a mis hijos. Si yo rezo con alegría, hago un rezo donde los hago partícipes, donde cada uno, aunque tenga 2 años, 3 años, que rece un Ave María, que haga el ofrecimiento, que lo integre en esta parte espiritual, claro que ellos lo van a disfrutar y eso va a ser parte de su vida, parte de su personalidad, parte de su integración. Es importante también aprendernos a conocer tanto en lo personal como conocer al otro y aceptarnos, no aceptarnos de soy así y qué, sino más bien una aceptación activa. Ok, me acepto así, reconozco que soy enojona, que soy impaciente, que a veces grito mucho porque me desespero. Ok, bueno, pues hoy voy a proponerme que no voy a gritar. Y esa va a ser mi propósito de el marcar objetivos a corto plazo. Hoy voy a procurar tener la comida a tiempo. Toda esta semana voy a procurar tener la comida a tiempo. Y así cada uno de
los integrantes de la familia puede aprender y puede ejercitarse en esto. Favorezcamos el optimismo y el sentido del humor. Muchas veces se piensa que son de tontos el que se rían de tonterías. Yo creo, al igual que muchos autores, que verdaderamente quien tiene sentido del humor son personas que emocionalmente están más equilibradas. Y no olvidarse que la persona siempre es más que lo que hace. Hoy pudo haber tenido mi hijo un mal momento y me pudo haber gritado, pudo haber estado mal. No lo tomemos personal. Ellos también están sintiendo esta presión, esta dificultad. Más bien sentémonos y mirándolo a los ojos digámosle, yo también me siento así. ¿Cómo quieres que te ayude? No, hombre, ya lo desbarataste. Porque nada más el que te vea que te sientas enfrente de él va a decir, no, ahora sí me va a pagar, me va a matar. Pero cuando hay un cambio de nuestro chip, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, todo se cambia. Y les digo, hoy tenemos esa oportunidad de cambiar esos chips, de cambiar esas formas de ser. Muchas personas piensan que la resiliencia es generar competencia, saber hacer mejor las cosas para manejar los acontecimientos de la vida, generar competencia, ser mejores, ser eficientes, ser eficaces. ¿Eso será lo que es la resiliencia? O más bien ser creativos para el encuentro con el otro. Porque al final las cosas se quedan. Al final las cosas hasta alguien siempre va a haber más expertos que nosotros. Pero el encuentro con el otro es algo que marca, que queda indeleble. Porque si soy hijo, me da esa seguridad de sentir ese amor, ese respaldo de mis padres. Si soy esposa o esposo, me siento más en común unión, vivo más esa conyugabilidad con él. Y como familia, seguimos creciendo en esos vínculos de unidad y en esa resiliencia que nos fortalece como familia. Esa resiliencia que nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Pero depende de nosotros, no es algo que se dé. La resiliencia, como les dije desde el principio, puede ser vista para cuestiones útiles o para cuestiones de valor. Y eso solamente depende de ti. Recapitulando, ¿cuáles son entonces los elementos de la resiliencia? La actitud, las convicciones, la fe y la constancia. Vamos a ver brevemente cada una de estas. La actitud es esa postura que tenemos ante la realidad, esa postura que tenemos ante la vida, que puede ser una postura optimista, pero fuera de la realidad. Aquí no pasa nada, me quito mi tapabocas, no hago absolutamente nada, porque eso está aquí en la mente. No, no. El coronavirus no es cuestión de fe ni de actitud, es cuestión de ciencia y de verdaderamente cuidarnos. Es una actitud que nos lleva a una aceptación activa que genera cambios. Sí me reconozco, sí me acepto, pero también tengo esa posibilidad de cambiar y de ser mejor. Esa actitud que me hace ver al otro como un igual mío, que me hace ver al otro también con necesidades, con carencias, con esa necesidad de amor, de comprensión, de escucha, de contención y comprensión. Esa capacidad de ser recíprocos. Y el ser recíprocos no es tú me das 50 y yo te doy 50, sino más bien esa reciprocidad es la que nos une, la que hace que esa unidad sea así, muy unida, muy estrechamente unida, que muchas veces en la pareja uno puede estar dando el 1% porque verdaderamente está devastado, está agotado, y el otro da el 99%. Aquí no es dar así de una manera simétrica, porque la vida no es así. La vida nos va presentando diferentes situaciones y a veces el otro necesita más de mí y ahí es donde sale la resiliencia. Y quizá es más fácil entenderlo en relación a los hijos. Si tenemos hijos enfermos, así estemos agotadas, cansadísimas, oímos el quejar de nuestro bebé, de nuestro adolescente, de nuestro joven, nos paramos inmediatamente y te sientes mal, te pasa algo, te traigo un té, estamos puestas.
¿Y dónde quedó ese cansancio, ese agotamiento que no podíamos ya ni sostenernos? No lo sabemos. Eso es la resiliencia. Esa resiliencia que nos hace solidarios, que es un momento clave para la familia porque fortalece vínculos, que nos da esa posibilidad de un autoconocimiento profundo para ese crecimiento personal y familiar. ¿Qué es la convicción? La convicción viene del latín convictio, acción y efecto. Es una creencia firme. Ayudar al que está a tu lado es ser empático. Esa es una de las convicciones. Desgraciadamente, a veces las convicciones se confunden con creencias que a veces no son ni siquiera objetivas ni reales, como esa creencia de calladita te ves más bonita, o la otra creencia que dice los hombres no lloran. No. Esas convicciones tienen que estar basadas en la realidad, en la objetividad, en la verdad y sobre todo en el bien de la otra persona. Saber que soy más de lo que hago, más que mis errores y siempre soy más. ¿Y por qué soy más? Porque soy hija de un rey, de un Dios que me ha creado con su infinito amor y de una perfección impresionante. Y que es en mi familia, donde ese amor incondicional que Dios me ha dado, puedo verlo reflejado en mis padres y en mis hermanos. Pero que desgraciadamente este amor incondicional ha sido empañado por toda esa ola del materialismo y del liberalismo. Sacas 10, te mereces esto. Eres efectivo y eficiente, tienes esto. Chale, ya estás viejo, ya no sirves para nada. No, ya, deséchalo. No. Las personas siempre somos valiosas por el simple hecho de ser personas y siempre podemos ser más de lo que somos, siempre. Así como las olas del mar, llega una y se lleva todo y vuelve a llegar otra sin tener la experiencia de la ola anterior, así es nuestra vida, siempre podemos ser mejores. ¿Qué es la fe? La fe es creer en algo que no has visto y esa fe es desde ti, creer en ti porque todo lo que tú tienes es un don, es un misterio que has recibido de Dios y finalmente es esos dones que tú tienes que poner a trabajar. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, así te hayan dado a ti un denario, te hayan dado 5, te hayan dado 10, al final de tu vida tienes que entregar cuentas. Y no es de, mira, tú me diste esto y ahora soy supermillonario, ve tantos edificios y todo. No. La cuenta final va a ser en el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto serviste? Y en eso es importante que tú te autoconozcas para que descubras ese manantial inagotable que tienes de ese amor para dar a los demás. Y no porque tú lo tengas porque sea propio, sino porque es ese reflejo del amor de Dios en tu persona y que se multiplica cuando estás en comunión con tu esposa y que se supermultiplica cuando los dos lo hacen efectivo con sus hijos. Esa fe también está en el otro, así como cuando decimos, no, es que a ese doctor le tengo una fe impresionante. Y a veces simplemente con que nos diagnostique, ya ni compramos medicina en ocasiones y nos sentimos súper bien. Bueno, esa fe en el otro es porque al otro lo miramos con amor y con compasión. Pero si yo no me sé mirar con amor y con compasión, tampoco puedo mirar al otro con amor y con compasión. Y eso es creer en el otro, creer que él puede hacer las mejores cosas, porque es más de lo que estoy viendo ahorita. Finalmente, la fe en Dios, que como sabemos es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Esta virtud se recibe, pero se incrementa día a día y ese incremento depende de ti y se fortalece. ¿Cómo se fortalece? A través de los actos de amor, a través de los actos propiamente de fe, que son la oración, los sacramentos. El simple hecho de bendecir a nuestros hijos todas las mañanas y todas las noches antes de dormir es un acto de fe que se empieza a fortalecer. Y además
solidifica esos vínculos familiares en el amor. Seguimos. La repetición de actos, pero no solamente es repetir actos, sino repetirlos de manera consciente y hacerlos cada vez mejor. Es como aquel atleta que sale todos los días a entrenar. No lo hace nada más así mecánicamente, sino verdaderamente ejercitándose. Y tras de ese ejercicio físico, como lo estamos viendo en esta imagen, es el cuidar el descanso, la hidratación, la alimentación, incluso el tipo de ropa que lleva, el calzado que utiliza, porque diferentes son los pisos con que se va a pasar. No es lo mismo un tenis quizá para el pavimento, que tiene que tener más colchoncito para cuidar las rodillas, la columna y el rebote no sea tan fuerte, al tenis que se utiliza para correr en montaña, que debe tener como un agarre así de las llantas para evitar el resbalarse, qué sé yo. No nada más es una voluntad de sí, yo lo hago y así. No, detrás de la voluntad verdaderamente hay un conocimiento, hay una preparación, qué es lo que quiero. Y en este sentido sería, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cuál es mi meta? ¿Ya la tengo clara? Bueno, ahora sí, el ejercicio de mi voluntad. Y para llegar a mi meta, ¿qué necesito? Bueno, pues empezar a practicarlo, porque de nada sirve que tenga tantos libros si no los leo. ¿De qué sirve tener los mejores tenis, el mejor karategui, la mejor raqueta si nunca entreno? El tener una buena raqueta, no sé, una Windsor de aluminio, no me hace ser el competidor contra Nadal, ¿verdad? Es a través de muchas boleadas, a través de estar en el campo de fútbol, a través de estar corre y corre muchos kilómetros para poder lograr la meta que yo quiero. Y esto es importante, la meta que yo quiero, porque al final la competencia es conmigo, es para demostrarme a mí de lo que soy capaz, es sacar de mí la mejor versión de mí, no para competir con el otro y decirle, ya ves, tú eres nada, yo soy lo máximo. Eso no es compartir, no competir. Y ahí está el generar esa creatividad que es la clave de la resiliencia. Y como les he venido diciendo en toda la plática, la resiliencia se vive en lo personal, pero también en la comunidad. ¿Cuántas veces necesitamos de la ayuda solidaria, amorosa y cercana de alguien que nos ayude, que nos empuje, que nos sostenga? Pero a veces con esas falsas creencias, no, yo tengo que ser fuerte, yo solo puedo, no necesito de nada ni de nadie. Cuidado, porque eso puede estar cerca del orgullo, cerca del orgullo. Una persona humilde, así como da, también recibe. Conclusión. La pandemia, así como cualquier otra crisis, no tiene significado en sí misma, no tiene significado. El significado se lo doy yo, el significado se lo damos todos, el significado se lo damos como familia. Y en ese significado está esa lección de vida, de cómo vivamos los adultos, los hijos aprenderán para la vida y definirán quiénes son, o bien ser personas que solo reaccionan con acciones por hacer para mantener el barco a flote, o ser personas miradas con amor por el otro, creando ese ambiente de confianza que me permite sacar la mejor versión de mí. Y eso es resiliencia. ¿Cómo crecer en familia de manera práctica y medible en la resiliencia? Vean, aquí es pavimento y es una rajadita que hay y ahí viene la plantita. Vaya, ¿cuántas veces no hemos visto esto en el caminar de nuestra calle? Muchas. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, la realidad es que a veces ya ni lo pensamos porque es tan común. Entonces, yo les propongo esta tablita. Esta tablita es del registro de crecimiento en familia. Entonces, pueden poner apellidos. Montero Ruiz. Y entonces viene un periodo cada semana. El papá, la mamá,
y el hijo. Y aquí pueden poner incluso al hijo 2, al hijo 3. Aquí viene el papá, la mamá y el hijo. Y aquí también ponen el hijo 2, 3, los hijos que sean en familia. Entonces empieza el papá. ¿Qué necesito hacer para crecer yo como persona? Y aquí lo anotan. Necesito, ¿qué se me ocurrirá? Saber escuchar a mis hijos, jugar más con ellos, tener ratos con mi esposa para platicar. No estoy espiando a nadie, se los aseguro. Después, el mismo padre. ¿Qué necesito para ayudar a crecer a mi esposa? Bueno, yo veo que a veces es mucho trabajo en casa. Bueno, pues le voy a ayudar a recoger la mesa, incluso a lavar los trastes. ¿Por qué no? A preguntarle, oye, ¿cómo se pone el ciclo de la lavadora? A doblar la ropa. Cosas que quizá pocas veces como hombres han experimentado. Y después, ¿qué voy a hacer para ayudar a crecer a mi hijo? A mi hijo Juan, a mi hija Estela, a mi hija Rosita. Y aquí van poniendo aquí consecutivamente a los hijos. Después la mamá. ¿Qué voy a hacer para ayudar a crecer a mi esposo? ¿Qué tengo que hacer para crecer yo? ¿Y qué voy a hacer para ayudar a crecer a mi hijo? Y finalmente los hijos. ¿Qué puedo hacer para ayudar a crecer a mi padre? Por ejemplo, hoy lo que están haciendo los hijos, que en mi caso, como en el caso de muchos, y les agradezco a nombre de los papás, que nos están apoyando mucho en cuestiones de la tecnología. Pero eso es una parte. Hay otras cosas, el ser flexibles, el abrir nuestros horizontes, eso lo podemos aprender de los hijos. De los hijos también, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi mamá a crecer? Bueno, el ayudar a crecer implica esfuerzo de mi parte. Voy a dejar de ver tantos videos en YouTube, las películas, no sé, no importa. El crecer implica sufrimiento y díganme si no. Cuando a nuestros hijos les salieron bueno, primero el destete, cómo sufrieron nuestros hijos y cómo sufrimos nosotros cuando teníamos ya que empezar a comer. Después la aparición de los dientes, después el crecimiento, después la adolescencia y cada etapa tiene una crisis y la crisis implica dolor y crecimiento, dolor y crecimiento. Pero ese dolor es ese proceso también de resiliencia que nos hace crecer y ser mejores. Ya ven, la resiliencia es natural a todos nosotros. Incluso el hecho mismo de nacer es un proceso doloroso, tanto para la madre como tanto para el hijo, porque el hijo está dentro de un vientre donde está amortiguado por el agua, el calorcito, la tibieza, la luz está, vaya, oscuro quizá, los ruidos no se oyen tan fuertes y en el momento de nacer, pues claro que es algo sorpresivo, es algo que probablemente causa dolor, ¿no? Hasta se llora cuando nacemos. Claro, es quizá por otra función, para ver que respiremos, que se, se estrenen los pulmones, pero finalmente ese proceso también es un proceso de resiliencia. Por eso les digo, es un proceso personal y es un proceso que se vive en familia. Entonces volvemos aquí, lo que el hijo puede hacer por el padre, por la madre y por sus hermanos. Con esto que lo hiciéramos verdaderamente en una semana, que lo planteemos, no imponiendo, esas etapas, me atrevo a decir que ya pasaron. Hoy, como diría el cardenal Ratzinger, hoy la evangelización no se da por la imposición, se da por el ejemplo, por el convencimiento. Y está verdaderamente como una posibilidad de crecer. Como decía Alvin Toffler, los alfabetas, te pedimos nos ilumines para seguir en este andar ante estas circunstancias adversas, que nos llenes el corazón de esperanza, de alegría, de amor y de servicio a los demás. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes.
Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed mi salvación. Me están preguntando que cómo podemos ser resilientes ante el duelo de un familiar. Hablar de resiliencia en un duelo, más me gustaría hablar sobre precisamente cómo cruzar un duelo ante la pérdida de un ser querido. Y el duelo, al igual que la resiliencia, es afrontarlo, vivirlo, recordarles que el duelo duele y duele muchísimo, pero la mejor forma de sanarlo es cruzarlo, es aceptarlo. A veces se necesita de acompañamiento de un profesional, pero pero también puede ser por el acompañamiento de nuestros seres queridos. Muchas veces el ser resiliente ante el duelo no quiere decir que me voy a aguantar, que no voy a llorar, que tengo que ser fuerte, porque si lloro no descansa, porque si no soy fuerte los demás se derrumban, porque no. Yo creo que lo más importante es justamente eso, que sepamos aceptar las emociones que vivimos. Si tenemos dolor, tristeza, asimilarlas, aceptarlas. Cuando yo nombro la emoción, cuando yo acepto esa emoción, ya es un paso adelante, porque ya sé qué es lo que tengo. Y el llorar, el sentirme mal, el perder incluso el apetito y el sueño, es parte normal del duelo. Entonces, ¿cómo ser resilientes? Permitiéndonos cruzar ese duelo de esa manera que nos duele. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Sufrir querría decir en este momento el que yo es que debía haber hecho esto, es que si yo no lo hubiera dicho, es que cuando empezamos a ver es que si yo hubiera, sí, eso, cuando empiecen esos pensamientos es no lo sé qué hubiera pasado. La muerte no depende de nosotros, no somos los dueños de la vida. Si nuestro familiar murió, fue la voluntad de Dios y debemos estar siempre en la certeza de que hicimos lo mejor que pudimos. Y lo que nos queda es un anhelo de haberlo hecho mejor. Entonces, permitirnos llorar, permitirnos sentir triste, eso es importante. Creo que esa es la única pregunta que tengo. No sé si haya otra pregunta más. Bueno, pues si no hay preguntas, espero que el tema haya sido pues que les haya servido, que les haya gustado, que lo haya explicado bien. Y los esperamos en la próxima jornada de la Casa y la Familia. Inviten a más matrimonios. Es una riqueza. Pues muchas gracias y buenas noches. Cualquier duda, cualquier comentario, les dejo mi celular, es 22 24 14 94 54. Si tienen alguna duda, algún comentario, incluso lo pueden, le pueden hablar directamente a Noemí, a los líderes del equipo, para cualquier duda o cualquier pregunta. Pues les agradezco nuevamente la invitación y a todos los que estuvieron conectados para esta plática. Buenas noches.